Muy buenas a toda la plebada que nos ve por medio del internet en la página de YouTube. El día de hoy les traemos un video de nuestra sección de cubetas de palomitas. Ahora con el film de superhéroes del DCU, Batman v Superman, Dawn of Justice, o como se la conocimos en México y los países de Latinoamérica, Batman vs Superman, el origen de la justicia. Del ya extinto proyecto que había propuesto Zack Snyder y que ahora tendrá un lanzamiento con distintos propósitos por medio de James Gunn a la cabeza a través de Warner Bros. Esta película, que fue protagonizada por Ben Affleck en el rol protagónico de Bruce Wayne alias Batman, y por Henry Cavill en el papel de Kal-El alias Clark Kent alias Superman, en la cual DC Comics iba a mostrarnos a sus dos pesos pesados confrontándose, además de enseñarnos a la Trinidad Dorada de su casa editorial, al enseñarnos por primera vez en cines a Wonder Woman. La verdad, tuvo críticas mixtas y opiniones muy diversas que generaron incertidumbre en todo el público, tanto familiar como desconocidos, de qué eran lo que estaban viendo. Muchos pensaron, sinceramente, de que la película no era muy festiva ni alegre, de que era demasiado muy oscura, incluso para estándares que ya se habían propuesto en décadas anteriores, como en los films de Burton. Otros pensaron que el guión era un tanto ridículo, casi estilo medio campi, como si perteneciera a la era del Batman de los 60s. Pero vamos a desglosarlo parte por parte. Warner Bros. Quería empezar a congregar a sus propiedades de las que tenía los derechos cinematográficos de la editorial Detective Comics en un universo cinematográfico. Ya había tenido primero un pequeño triunfo con los films de Superman interpretados por el mismísimo Christopher Reeve, y décadas después de eso ellos mismos habían logrado la cúspide y la que sería la transformación del cine de superhéroes moderno con los films Batman del 89 y Batman Returns de 1992, protagonizados por Michael Keaton. Esos dos largometrajes es lo que sirve hoy por hoy de pauta para todas las adaptaciones cinematográficas basadas en los comic books de superhéroes y superheroínas. Incluso en este pequeño póster teaser
podemos ver cierta reminiscencia del Batman de Keaton dirigido por Burton. Luego, cuando la trilogía de Chris Nolan, protagonizada por Christian Bale, se ganó el corazón de propios y extraños gracias a esa interpretación muchísimo más realista del Caballero de la Noche, Warner quería justamente que Nolan formara su universo para competir con Marvel, pero él estaba más interesado en otros proyectos, así que se optó por Zack Snyder, quien ya había tenido, si no ciertos éxitos económicos, mínimos sí se habían recuperado muy excelentemente bien en home media, con las ventas de DVDs, Blu-rays, Steelbooks, ediciones especiales, ediciones del director, como en 300, en Watchmen, Los Vigilantes. También había tenido uno que otro fracaso como Sucker Punch, Gahul, pero su propuesta estética de dirección de arte, recolor de fotografía cinematográfica y magnánimos y muy llamativos visuales era a lo que Nolan le daba cierta tentatividad para hacer que Warner lo pusiera a cargo de las primeras fases del DC Extended Universe. Aunque básicamente su universo está por ser reboteado, eso pueden echarle la culpa a ustedes a quienes quieran. A Joss Whedon, a Zack Snyder también, a los ejecutivos de Warner, porque como querían que rápidamente el film de la Liga de la Justicia saliera a cines, sin primero, claro, permitir que Zack se recuperara del doloroso golpe de su hija Autumn. Y además, por supuesto, que querían que Justice League estuviera en salas de cine por el jugosísimo bono en efectivo que se le había propuesto antes de la fusión con Discovery. Y en vez de esperarse a que Snyder se recuperara, decidieron darle la batuta a Whedon, ya que ellos pensaban que tal vez no cambiaría mucho la dirección porque el trabajo básicamente ya estaba hecho. Pero decidieron, como lo hicieron con el primer film de Suicide Squad, cambiar diametralmente la propuesta del film. Pero ahora vamos a centrarnos más que nada en Batman v Superman. Cuando Man of Steel fue lanzado bajo la supervisión de Nolan, pero con la dirección primordial de Zack Snyder y protagonizada por Henry Cavill, Amy Adams como Lois Lane, se pudo notar de que no era el jugosísimo éxito lucrativo que esperaba Warner, pero aún así se sentía muy bien para lo que era una propuesta muy diferente, estéticamente interesante para un hombre de acero de la nueva ola. Decidieron entonces darle un voto de total confianza a Snyder para que ahora ya no utilizara tantos asesores y reguladores,
e hicieran Batman v Superman, que siendo honestos, aquí entre nos, se sintió como Man of Steel 2, The Dark Knight Returns, Wonder Woman y The Death of Superman en un solo film. Eso es mucho. Cuando solamente Batman v Superman era lo único que necesitábamos. Además, lo que nos quedó a deber muchísimo esta faceta fue un film, una película del Batfleck en solitario. No tuvo su película de origen, no tuvimos la tan esperada cinta dirigida por Ben Affleck, donde veríamos una aventura individual de su Batman y de por qué es considerado un feroz y aguerrido combatiente y el mejor detective del mundo. Con Diana Prince, Wonder Woman, se hizo una cosa inefable. Primero la tenemos en esta película participando tanto directa como indirectamente en el conflicto bélico de Bruce Wayne, alias Batman, contra Kal-El, alias Clark Kent, alias Superman. Después de eso, por fin tiene su historia de largometraje de origen, donde solamente logra salir bien librada, logra levantarse airosa y triunfar sobre la adversidad y el enemigo por el poder del amor. Luego tuvimos esa participación de ella en el corte cinematográfico que es más del director Whedon, en la cual ella hizo cierto escándalo de polémica por ciertas conductas de Whedon al querer meter chistes de carácter sexoso con su personaje, pero no fue la única. El actor de Cyborg también fue el que más escándalo hizo por ciertas muestras que Joss Whedon tuvo de carácter y conducta racista contra él. Luego, después de eso, tenemos su secuela de Wonder Woman, que se muestra durante el año 1984, durante justamente la misma Guerra Fría, el conflicto bélico. Sabrá solamente Dios por qué está ambientada en esas épocas. Bueno, es que también a la directora del primer film de Wonder Woman, que fue un exitazo, le dieron luz verde para que hiciera lo que quisiera con la secuela. Luego tuvimos una película en solitario de Aquaman, que es presentado en un pequeño cameo aquí en Batman v Superman, pero nunca tuvimos la película de Cyborg. La película de The Flash, inspirada mucho en Flashpoint, salió demasiado tarde y con su eterna aplazamiento hizo que los otros estudios, sobre todo Marvel, les ganaran la idea del multiverso. Aquaman fue un éxito colosal e incluso dio luz a una secuela que ya no gustó tanto, sobre todo por los escándalos mediáticos entre Amber Heard y Johnny Depp, que principalmente hicieron más que nada una cuchicheo global que básicamente consiguió que Johnny Depp fuera despedido por Disney de Piratas del Caribe y por Warner de Animales Fantásticos, aunque en realidad le pidieron que renunciara nada más para no tener que pagarle.
Aún así, el film de esta cubeta de palomitas tiene sus cosas destacadas y muy rescatables. Como por ejemplo, tenemos a Sir Jeremy Irons como Alfred, Ben Affleck como un feroz, aguerrido, astuto, hasta cierto punto playboy y violento, tal cual en los cómics lo es nuestro encapotado favorito. La dirección de arte, los visuales, cuando a ciertas cosas de la película sí se supieron manejar, la verdad fue muy disfrutable, aun cuando hubo ciertos puntos bajos como esa extraña actuación e interpretación de J.C. Eisenberg como Lex Luthor. ¿Qué quisieron? Claro que sí. Decir que era debido a que era un tipo de Lex Luthor Jr. basado en otra fuente de los cómics que no tiene mucho que ver con las interpretaciones de Jim Hackman o de otros Lex Luthors que hemos visto en el universo de Superman. También cabe resaltar el problema de Marta, que hizo un gran parteaguas tanto en los fans conocedores como en los nuevos seguidores, pero que gracias a que tuvo que ir Bruce Wayne a salvarla, nos dio una coreografía de pelea exquisita. Y sí, Doomsday como el villano, Doomsday, aunque luego dijeron que no era el verdadero, está muy desperdiciado. Queríamos ver una Liga de la Justicia en el funeral de Superman y ahora, gracias a que solamente hubo 2 films y a Superman lo mataron en el segundo, no pudimos tener ese momento. Cayó la noche, tuvo que hacerse sonar que se sacara el Snyder Cut, luego también quisimos el Ayer Cut, pero nunca, por lo menos el Ayer Cut, nunca lo tuvimos. Ni la tan esperada aventura de Affleck o el spin-off de Cyborg. Se intentó traer de vuelta al Batman de Michael Keaton y aunque este dio una muy buena interpretación en The Flash, gracias a los crímenes o las acusaciones de crímenes contra Ezra Miller, terminó con un sabor muy agridulce. Y también debido a la adquisición de Warner por parte de Discovery. Esperemos que el siguiente DCU tenga una mejor suerte. Esto fue todo por hoy, plebes. Nos estaremos viendo hasta nuestro próximo video.